Tema 3, conceptos básicos. 3.1, conceptos básicos de la 19.011, versión 2011. Acá debe decir 2011. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a utilizar ciertos significados de ciertas palabras que van a ser de uso frecuente en la auditoría. Entonces, esos conceptos que vamos a estar utilizando van a llamarse definiciones porque van a ser de alguna manera muy frecuentes en los procesos de auditoría. Por lo tanto, esos conceptos lo tenemos que tener muy claro. Por lo tanto, estos conceptos que nosotros tenemos que vamos a tener que trabajar van a tener que entenderse de manera adecuada. Y para eso utilizamos la ISO 19011 que me va a decir de alguna manera los conceptos de esos términos que son comunes para cualquier proceso de auditoría. Entonces, lo primero que debemos entender que es auditoría. Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Entonces nosotros habíamos dicho que una auditoría, pues ¿qué es? Es constatar que se está haciendo de acuerdo a lo planificado, que se está haciendo de acuerdo a lo planificado. Entonces un poquito ponemos nosotros no tanto en tela de juicio, sino que tenemos que mostrar que se haga de acuerdo a lo planificado. Y para eso que vamos a necesitar evidencias de auditoría. Entonces, acá vamos a tener dos cosas. La planificación significa que esta actividad se debe haber hecho de esta manera. Entonces, lo planificado para nosotros tendría que ser los criterios de auditoría. Y lo que estemos haciendo, que tendría que ser las evidencias de auditoría. Entonces, con el enfoque que nosotros tenemos de un ciclo de gestión, sí, en la etapa de verificar, vamos a realizar las auditorías. De tal manera que tengo que evidenciar que se haga de acuerdo a lo planificado. Entonces, lo que se va a hacer, ¿dónde lo voy a encontrar? En evidencias de auditoría. Y lo planificado es respecto a lo que voy a tener que tener en cuenta para mi auditoría. Se van a llamar criterios de auditoría. Ok, entonces esto que llamamos auditoría, ¿qué es? Es un proceso. Es un proceso sistemático. ¿Por qué sistemático? ¿Por qué? Porque va a tener que tener un procedimiento independiente. ¿Por qué? Porque se llama independiente. Porque lo que se busca es quien esté auditando no haya realizado dichas actividades. Entonces estamos hablando de esa independencia. Y documentado, ¿por qué? Porque las evidencias de auditoría son las que me van a mostrar si se está cumpliendo o no, de acuerdo al grado que nosotros pretendemos hacer, los criterios de auditoría. ¿Y por qué documentado? Porque vamos a tener que generar registros. Registros de auditoría donde posiblemente encontremos conformidad o posible encontremos no conformidad. Entonces, cuando hablamos de un proceso sistemático, es que esto va a tener un inicio, un fin, va a tener pasos y esos pasos deben estar escritos. ¿Ok? Va a tener que estar escritos en un procedimiento. Entonces, ahí ya está documentado cómo se hace. Independiente, porque quien audita debe ser independiente de las actividades al que está auditando. ¿Qué más? Debo tener una documentación de la auditoría, no solamente de cómo se hace, sino evidencia que se ha realizado esas auditorías. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la auditoría? Obtener evidencias de auditoría, que para nosotros van a ser lo que se hace y eso que contrastar con la parte de planificación, que van a ser los criterios de auditoría. Entonces, el auditor, ¿qué va a hacer? Lo planificado versus lo que está haciendo, ¿sí? Va a verificar si esto se cumple o no se está cumpliendo. Lo que se cumple se llama conformidad y lo que no se cumple no conformidad. Obviamente los grados de conformidad vamos a verlo posteriormente.
Entonces, cuando hablamos de auditoría, es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Entonces, el auditor va a planificar la auditoría con los criterios de auditoría. In situ va a encontrar evidencias de auditoría y después de esto va a tener que evaluarlas. Ese es nuestro proceso de auditoría. Ok, entonces las auditorías internas, tal como nosotros tenemos, son auditorías de primera parte, porque mayormente lo hace pues el mismo que está realizando. Entonces se realiza por la organización en su nombre, para la revisión de la dirección y a otros propósitos internos. Las auditorías internas pueden formar parte de una declaración de conformidad de la organización también. En muchos casos particulares, las organizaciones pequeñas, independientemente, deben mostrarse libres del auditor de responsabilidades en la actividad que se audita o está libre de sesgo. Ahora, ¿por qué? Porque acá estamos viendo el tema de independencia. O sea, quien realiza la auditoría interna debe ser independiente de las actividades que se está haciendo. Las auditorías externas pueden ser de segunda y tercera parte. Las de segunda parte mayormente son nuestros consumidores, que pueden ser los clientes o personas de otro nombre. La auditoría de tercera parte son empresas auditoras independientes o empresas reglamentarias que van a proporcionar una certificación o evidencia de cumplimiento de ciertas legislaciones. Entonces, auditoría, ya entendimos que es auditoría. Entonces, ahora vamos a ver qué son criterios de auditoría. Los criterios de auditoría para nosotros es lo que se esté planificando. Entonces, ¿cómo yo planifico mi sistema de gestión? Mediante políticas. ¿Cómo planifico? Mediante procedimientos, mediante requisitos. Estos procedimientos pueden tener en cuenta instructivos, ¿no? Entonces, esto para nosotros, criterios de auditoría son las políticas, los procedimientos o los requisitos que se usan, ¿sí? Que se usan para implementar o desarrollar nuestro sistema de gestión. Entonces, estos criterios se tienen que comparar con la evidencia de auditoría. ¿Y qué es la evidencia de auditoría? Para nosotros es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo yo sé que he hecho una actividad? Porque tengo registros. Entonces, una evidencia de auditoría puede ser un registro. ¿Qué más? Declaraciones de hechos, mayormente entrevistas que hacemos a las personas, u otra información pertinente, como por ejemplo nosotros podemos ver si algunas actividades, ¿sí? In situ, cómo realizan dichas actividades. Entonces, para nosotros esto que definimos como registros, declaraciones de hecho, que se hace mediante entrevistas a los auditados, las verificaciones in situ que yo voy a estar viendo, estas van a ser llamadas evidencias de auditoría. De tal manera de que esas evidencias de auditoría deben ser verificables. Los registros de por sí ya son verificables. Las declaraciones de hecho, cuando entrevistamos a una persona, ok, pero es necesario estar acompañado con alguien para qué, para que de alguna manera corrobore lo que estemos viendo. Y la verificación de estas actividades in situ, acompañados de una persona que nos va a tener que acompañar en la auditoría, representante de la organización, que de alguna manera va a ser nuestro testigo de esas actividades. Entonces, eso va a ser evidencia de auditoría. ¿Qué significa los hallazgos de auditoría? Entonces, yo he planificado con los criterios de auditoría. Yo he evidenciado que se hacen estas actividades mediante las evidencias de la auditoría. Entonces, yo tengo que evaluar. Al evaluar va a haber una calificación. ¿Qué significa? ¿Se cumple o no se cumple? Entonces, ¿qué es un hallazgo? Es los resultados de evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Entonces, los hallazgos de auditoría, ¿qué es? Es la evaluación que yo tengo de cumplimiento o no de los criterios de auditoría versus la evidencia de auditoría. Entonces, el resultado de esa evaluación que puede ser conformidad o no conformidad. Y también un hallazgo de auditoría puede ser identificación de oportunidades para la mejora o un registro de buenas prácticas. Esto que implica que se está cumpliendo, pero posiblemente a futuro la evidencia de auditoría dice que está cumpliendo, pero a futuro puede no cumplirse.
entonces eso se puede tomar como oportunidad de mejora, ¿no? Utilizando una mejor práctica. ¿Qué son las conclusiones de auditoría? Las conclusiones de auditoría están asociadas a los resultados de una auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. Entonces, cuando hablamos de conclusiones de auditoría, ¿de qué estamos hablando? Pues primero de los objetivos de la auditoría. ¿Para qué se ha hecho la auditoría? Puede ser auditoría de certificación, puede ser una auditoría interna. Para nuestro caso, la auditoría interna es verificar si todos los requisitos en todos los procesos de nuestro sistema de gestión 17.020 se estén cumpliendo. Entonces, el objetivo es verificar que lo planificado se esté haciendo. ¿No? Entonces, la auditoría, ¿qué va? Va a evaluarla. Va a evaluar, ¿sí? Estos son los criterios, las evidencias de auditoría, y va a contrastar y va a evaluar. Entonces, el resultado de eso, ¿qué va a salir? El resultado de esto va a salir conformidades, que lo planificado se esté haciendo. Se va a encontrar no conformidades, que lo planificado no se está haciendo, o no hay evidencia que se realice lo planificado. Sí, y posiblemente observaciones, que se está cumpliendo esto, pero no tan bien, no es una fortaleza. Entonces posiblemente esto se tenga que mejorar para tener una mayor robustez en el cumplimiento de eso. Ok, entonces esas son las conclusiones de auditoría. Entonces vamos a definir todos los hallazgos, y cuando hablamos de hallazgos son conformidades, no conformidades, posiblemente observaciones, que son oportunidades de mejora. El auditor. ¿Y quién es el auditor? Pues quien lleva a cabo la auditoría. Ese es un auditor. ¿Y quién es el equipo auditor? Uno o varios auditores que llevan a cabo la auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. Con el apoyo necesario. ¿Y qué es un experto técnico? Persona que aporta conocimientos y experiencias específicas al equipo auditor. Por ejemplo, yo tengo un proceso, en este caso va a ser un método de ensayo, y vamos a auditar un método de ensayo biomolecular. Entonces yo tengo mi auditor interno, auditor líder interno que realiza, pero lamentablemente pues él no ha tenido competencia en los métodos biomoleculares, pero conoce el sistema de gestión, conoce esto. Entonces yo necesito un experto técnico para que le ayude a resolver ciertas dudas que van a tener sobre la auditoría, pero específicamente sobre estos métodos. Entonces el experto técnico debe de conocer los métodos biomoleculares, de tal manera que va a ayudar a la toma de decisión en la evaluación, para verificar conformidades o no conformidades para el auditor interno, que puede ser un auditor líder o un auditor. Entonces eso es importante. La diferencia es que el experto técnico no audita, solamente aporta conocimientos y experiencia al equipo auditor, no puede auditar. Y el observador, pues aquel que acompaña al equipo auditor, pero no audita. Entonces puede haber varios observadores, observadores del proceso auditado. Puede ser auditado, puede designarse por el auditado, mayormente es quien nos acompaña y nos va a acompañar siempre, o otra autoridad reglamentaria, por ejemplo puede ser Indecopi, alguien de Indecopi puede estar como observador, o alguien que testifica la auditoría, por ejemplo puede haber alguien de ILAC, en el que está acreditado Indecopi, y ILAC nos puede venir. El auditado, pues bueno, alguien con quien hago el contacto y me chequea. La autoridad reglamentaria, en este caso Indecopi. Entonces, el experto técnico nos apoya con conocimientos y experiencias sobre la metodología que posiblemente el auditor desconoce, pero te va a servir para tomar una decisión al momento de evaluar lo planificado versus lo que se está haciendo. Pero nunca va a realizar la auditoría. En ningún momento nos dice, solamente que aporta conocimientos. Y el observador, como lo podemos ver, va a ser así. Alguien que no audita, que acompaña al equipo y no hace más nada. No es parte del equipo auditor, no interfiere en la realización de la auditoría. ¿Quién lo puede definir? El observador, el auditado, la autoridad reglamentaria en Indecopi, o alguien que va a testificar la auditoría, que es ILAC. ¿En qué consiste un programa de auditoría? Cuando hablamos de un programa de auditoría, estamos hablando de todo un conjunto de programas de auditorías en sí. O sea, cuando hablamos de programa de auditoría, estamos hablando pues que de auditoría 1, una auditoría 2, auditoría K, que tú la defines pues en un tiempo predeterminado. Nosotros hemos visto de enero, febrero hasta diciembre, ¿no? Anual, donde tú defines.
Entonces tienes ciertos procesos y haces ciertas auditorías. Entonces ahí estás definiendo qué procesos vas a tener que auditar, ¿sí? Y en qué tiempo. Entonces, ¿eso cómo se va a llamar? Programa de auditoría. Entonces, en el programa de auditoría que debes definir el periodo de tiempo, nosotros ya lo hemos definido, son 12 meses porque me pide la directriz. Y dirigidas a hacer un propósito específico. Entonces, ¿qué significa? Vas a auditar los procesos, pero esos procesos van a estar asociados a ¿qué? A los criterios de auditoría. El alcance de auditoría, la extensión y límites de la auditoría. Por ejemplo, si yo voy a auditar, sí, muchas veces en 17.025 lo podemos definir en dos maneras. Primero hago el capítulo 4, que son requisitos de gestión, y el capítulo 5, criterios asociados a los métodos, o sea, de la parte técnica. Entonces puedo dividir. Entonces, compras no va a influir directamente en una auditoría del capítulo 5, pero sí va a estar en el capítulo 4. La revisión de la dirección no va a estar en el capítulo 5, pero sí va a estar en el capítulo 4. No, yo la política y los objetivos de manera directa no voy a auditar en el capítulo 5, pero sí en el capítulo 4. Entonces, hay algunos procesos que van a estar asociados al capítulo 4 y otros al capítulo 5. Entonces, los límites de la auditoría va a depender de cómo yo he definido mi alcance de auditoría. Si incluyo todos los requisitos, si incluyo alguno de esos requisitos, pero eso debe estar plasmado ¿en dónde? En mi programa de auditoría. ¿Y cuál es el plan de auditoría? El plan de auditoría es cuando habla de una auditoría de manera especial. En ese plan de auditoría nosotros que vamos a definir las actividades que vamos a estar realizando con los criterios de auditoría, ya qué área responsable o proceso responsable vamos a definir. Entonces, ese es un plan de auditoría, donde está la descripción de actividades que vamos a realizar, el proceso de auditoría, ¿sí? A qué proceso vamos a auditar, los criterios de auditoría que vamos a aplicar, ¿sí? Acá definimos las actividades y definimos acá el responsable del proceso que nos va a tener que estar acompañando y definimos tiempo y definimos espacio. Ese es mi plan de auditoría. O sea, es el detalle de las auditorías que nosotros hemos definido en nuestro programa de auditoría. Entonces, ¿qué hemos estado viendo? Pues una auditoría debe ser sistemática porque debe tener un inicio, un fin y debe ser reiterativo, independiente porque cualquiera no puede auditar, documentado porque tenemos que tener procedimientos y registros para evidenciar eso. Entonces, una auditoría en qué consiste? En contrastar la evidencia de auditoría, que es lo que se está haciendo respecto a los criterios de auditoría, que es lo planificado, y tenemos que evaluar. Los criterios de auditoría es lo planificado, que son políticas, procedimientos, ¿sí? O posiblemente otros requisitos que nosotros vamos a tener sobre los métodos que hemos estado trabajando. ¿No? Los procedimientos pueden ser instructivos, ¿no? ¿Ok? Que son necesarios y que se usan para el sistema de gestión. La evidencia de auditoría son registros, declaraciones de hecho que son mediante entrevistas o verificaciones in situ que yo voy a ver. Los registros de por sí ya son documentos que nos van a servir como verificables. Las declaraciones de hecho y las verificaciones de actividades in situ están asociadas a ¿qué? Mucho a lo que nosotros podemos encontrar in situ. Por eso necesitamos que alguien nos acompañe allí para que sea nuestro testigo. El hallazgo de la auditoría, pues para eso ¿qué significa? Es el contraste entre la evidencia y los criterios. Entonces tú evalúas y vas a encontrar conformidad y no conformidad. O sea, un hallazgo se puede clasificar en conformidad y no conformidad. ¿Qué son las conclusiones de auditoría? Pues después de la evaluación yo voy a clasificar esto en conformidad, no conformidad y observación de acuerdo al objetivo que nosotros tenemos. Pues las conclusiones son esas, cuáles son conformes, cuáles son no conformes y observaciones. A veces como buena práctica se define solamente los no conformes y las observaciones, porque de manera tácita se implica que los conformes pues ya están. Los que no están ya no se escriben acá en la conclusión de auditoría, es que los conformes pues ya están. ¿No? Y otra vez como buena práctica se identifica fortalezas y debilidades del sistema para evidenciar fortalezas del sistema y debilidades como oportunidades de mejora. ¿Quiénes van a realizar la auditoría? El auditor y el equipo auditor, ¿no? Entonces, a veces el equipo auditor no solamente va a estar formado por auditores, sino por expertos técnicos. ¿Y quiénes son estos expertos técnicos? Quienes van a aportar conocimiento y experiencia al equipo auditor para la toma de decisiones y calificación del hallazgo en conformidad o no conformidad para el equipo auditor. No realiza ninguna auditoría.
¿no? Y muchas veces el observador es aquel que acompaña al equipo auditor, que no es parte del equipo auditor, que no interfiere en la realización, pero puede designar por el auditado, que nos acompaña en la auditoría, puede ser designada por autoridad reglamentaria, en este caso particular Indicopy, o una parte interesada que testifica la auditoría y la en el que acredita Indicopy. El programa de auditoría que implica para nosotros es definir una o más auditorías planificadas a lo largo de un tiempo específico, que para nosotros es 12 meses, donde defino el alcance del sistema. ¿Sí? Entonces digo, todo este es el alcance del sistema, todos estos son los procesos, todos estos requisitos y vamos a verlo a lo largo del tiempo. Entonces, el alcance del sistema que implica la extensión y límites de la auditoría. O sea, por ejemplo, algunas auditorías van a tener pues algunos requisitos, por ejemplo, algunos procesos que están asociados al capítulo 4 y otros al capítulo 5, que es el requisito técnico. Pero estos en el programa de auditoría deben ser reflejados. El plan de auditoría, que implica, es el detalle de cada auditoría, donde defino las actividades, los criterios de auditoría que están aplicando, los procesos que estamos auditando y personal responsable de ese proceso. Entonces, un plan de auditoría debe de definir esas actividades en tiempo y espacio para su realización.